Definitivamente es una obra extraordinaria, definitivamente la recomendamos. Ronald, yo lo felicito porque es dar testimonio y hacer un aporte, un granito de arena en general a la sociedad y al fútbol, por supuesto. Y es que vamos a ver cómo ha cambiado la sociedad si nos fuéramos a... Y qué difícil entrar en ese tipo de comparaciones que a veces son un poquillo odiosas, pero que a veces hay que hacerlas. La parte social, si ahí está, por ejemplo, don Hernán Morales, 60, 70, ya en la década de los 80, 90 todavía se habla de una época donde el fútbol era un fútbol, ¿verdad? Semiprofesional. Semiprofesional. El tema financiero no era... Yo te garantizo que yo sé que usted hizo muchas entrevistas en este libro, yo te garantizo que cuando los chiquillos tenían 20 años, 21 años, ya estaban jugando en primera división, el sueño de ellos era tener una casa, o por lo menos una gran mayoría. Hoy en día los muchachos, usted les pregunta y lo que quieren es tener un carro en vez de una casa. ¿Cómo ha cambiado la visión de la gente o los muchachos de hoy en día? Qué lamentable, ¿verdad? Y volviendo al tema, ahora hay tantas posibilidades que no tuvieron ustedes, porque seamos honestos, en esas épocas era muy difícil, Costa Rica era un país muy diferente, hoy en día hay más oportunidades y obviamente lo que hemos hablado en este programa, después de Italia 90 ha venido, que comenzó la profesionalización del fútbol de Costa Rica, donde empezó el dinero, los salarios un poco más altos, que los muchachos tienen que ver cómo hacen. Otro tema interesante, no sé si lo tocaste en el libro, que ha pasado muchas veces que hay muchachos ya con 20 años y tienen 2 hijos. Sí, claro. 3 hijos, Sí, con sí, sí. 21 o 22 años. Y todos sabemos la responsabilidad que eso implica. ¿Qué le parece a usted, don Ronald, también el tema de que cada día hay más centros de alto rendimiento, más proyectos Gol, más convenios? ¿En qué puede contribuir todo esto bien canalizado a la educación integral desde los chicos que tienen, desde prospectos de 9, 10, 11, 12 años, para que después de que sean futbolistas tengan una posibilidad para el futuro? A mí me parece que ha dado en el punto clave, licenciado, y esto, y no solo el fútbol, es en todo lo que usted haga, es la educación. Sí, claro, claro. La educación es el arma más importante, no solo para un deporte, sino para un pueblo, para un país. La Claro. educación es sumamente importante. Con respecto a lo que usted dice, en el tema de las responsabilidades de los jugadores a tempranas edades, don Roberto en el capítulo nos muestra un escenario de la siguiente forma, yo se lo voy a compartir a ustedes. Jugador de 18 años o 19 años, empieza a jugar fútbol y tiene un niño, o sea, se junta y con una responsabilidad. Esa criatura nace cuando él tiene 19 años, ¿verdad? Cuando el muchacho tiene 35 años, el chiquito tiene 11 años, ¿cierto? Porque el chiquito va a crecer, así como los años pasan, lógicamente él crece. Cuando el jugador de fútbol tiene 35 años y tuvo un niño a los 18 años, este muchacho ya va a estar entrando al colegio o terminando la escuela. Y entonces, ese niño, esa criatura, tiene todavía toda su recontravía adelante con un papá que sí es deportista, es futbolista, pero que ya no está percibiendo el mismo salario que cuando lo tuvo a los 20 años. Porque los salarios en el fútbol, para los jugadores promedio hacia abajo, va decreciendo, no va creciendo, va decreciendo. Comienza primero a ganar muy bien y conforme va sumando años, va ganando menos. Entonces, se topa ya que cuando se retira a los 35 años tiene un muchacho de 16, 17 años y tiene que buscar universidad o colegios privados que ha tenido que pagar, tiene que mantenerlo, tiene bueno, cuando tiene uno, pero hay muchachos que tienen, yo conozco jugadores de fútbol que a esas alturas tienen 2 o 3 niños. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, no es malo tener niños. O todavía más grave, que tengan pensión alimenticia. Bueno, que eso es otro complemento, ¿verdad? Porque es posible que dentro de esas edades de juventud y de mucha adrenalina y testosterona puedan tener un hijo, ¿verdad? Con una muchacha que 10 años después ya no está con él. Entonces,
tiene que pagarle pensión alimenticia a esta criatura hasta los 23, 25 años estudiando, licenciado, usted me puede ayudar con eso. Eso no es fácil, eso no es fácil, y resulta que en nuestra realidad del fútbol de Costa Rica existe. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, cuando vemos un partido de fútbol, no nos detenemos a pensar estas cosas, porque lógicamente vemos el partido, agarramos el control, lo prendemos, lo pagamos y evaluamos por 90 minutos o por el ganar o perder. Pero esa criatura, ese individuo que está practicando ahí, esos muñequitos que se mueven en la televisión, todos son cabezas, vidas enteras, problemas sociales, son una máquina de emociones, los cuales tienen que estar toda bien aceitada y sincronizada para que este jugador pueda jugar bien. Entonces, ¿no les parece a ustedes que es un libro interesante? Claro. Porque entonces cuando ya se trata de hablar de la mente humana de otra persona, que es una cuestión meramente, es dificilísimo, licenciado. Dicen que la cabeza es uno de las partes del cuerpo, es que nadie hasta el día de hoy ha podido estudiar exactamente, porque todos somos diferentes. Entonces, claro, a mí me preocupa y me ocupa, ¿verdad?, intentar de que los muchachos, evitarles llegar hasta esas incomodidades al máximo posible. De incomodidades que, gracias a Dios, yo no pasé, pero que muchos de mis colegas de generación sí lo pasaron.